Ahí estamos. Bueno, damos Vale. continuidad entonces al trabajo que venimos haciendo del curso Vida de Lacan, que como saben lo trabajamos en conjunto con el libro Vida de Lacan, dirigido a la opinión ilustrada, ¿no? Eh, las veces anteriores hemos tratado de hacer una comparación de alguna manera de los elementos que están presentes en uno y otro texto, de los comunes y de los distintos. Em, Quizá como un elemento presente en el primer capítulo, eh, habría que decir que Miller da cuenta de su interés y del punto en el que ha dedicado su trabajo a universalizar el pensamiento de Lacan, lo que él llama el matema, y señalando que a la vez eso implica un borramiento del sujeto y una borradura de la persona, lo dice así, ¿no? Y que este esfuerzo de universalización a la vez implica un sacrificio de la singularidad al esplendor del significante. Creo que es importante este punto porque Vida de Lacan vendría, en ese sentido, a ser la restauración de esa singularidad eh, que Miller acerca lo dice así, hacerlo palpitar, hacerlo vivir. Bueno, la última vez nos habíamos quedado en la página 7 de la traducción del curso y bueno, Laia va a ir haciendo ahora algunas puntuaciones de lo que le ha parecido más importante de allí en ¿Podéis, por adelante favor, y yo voy a ir de- interrumpiendo. podéis, por favor, decir más o menos que no tengo paginado y no sé cuándo está? Ah, sí, perdona. La página 7 del curso, Del ¿no? curso, De la sí. traducción, sí. La Sí, traducción, vale. mm, Ya está, perdonad. sí. Sí. Entonces, Sí, bueno, eh, sí, Laia, Laia va a hacer las puntuaciones, yo le voy a ir marcando si hay alguna cosa sí, quien quiera interrumpir, ya saben cómo trabajamos, pues se interviene, se interrumpe, se dice, en fin. sí. De lo que se trata es, aparte de terminar ya por fin la clase 1 y vamos avanzando, porque si no se nos hace lento, Mm, también queríamos extraer aquello que va a ir perfilando qué es vida de Lacan, aquello que va a ir diciendo Miller qué es lo singular de Lacan. mm. Entonces, en la página 7 justamente, Lili, ¿querías decir algo? Me llama o sea, es difícil escuchar, o no sé si me voy Sí, por otro lado, cuando queremos decir qué es lo singular de Lacan, justamente lo singular no es un es decir, exacto, no es algo, a eso me exacto, refería. exacto. Ujú. Entonces, en la página 7 por destacar esta línea que va a ir cogiendo Miller en esta clase, dice que él el pase lo hacía sin cesar, Lacan, refiriéndose a Lacan. Por vida de Lacan, destaca en su vida, en la vida de Lacan, el registro de la ética, pero que esto no tiene por qué ser moral. De hecho, dice que Lacan es inmoral y mal pensado, también dirá. Luego intenta vislumbrar vida de Lacan desde la cuestión de los hombres ilustres, pero dice que esto no encaja con Lacan, no, pues para la posteridad justamente no se encuentra en Lacan consistencia de sujeto supuesto saber, dice Miller. Claro, aquí surge la pregunta de si desde la escuela se le ha dado ese estatus, y esto habría que pensarlo. Ujú. También dice que para un Creo, gran creo un hombre, poco, creo un poco por lo menos para Gloria y para Andrés, sí, Paco no está, que el capítulo, o sea, esto, cuento un poco el cuentito del principio. vale, Esto es que estaba Mider en una, ¿es así o cómo? Estaba en una conferencia, dando una conferencia o algo, sí, y se encontró con dos chicas que estaban hablando entre ellas diciendo que no entendían por qué Mider, con todo el esfuerzo que había hecho, no había defendido más a Lacan, que sabéis que lo maltrataron bastante, toda la, toda la gente. Y entonces eso le hizo pensar a él
Y o sea, lo primero que iba a pensar es que él creía que le había defendido siempre. Pero bueno, si decían eso, se lo preguntó y entonces dijo, bueno, pues voy a ver si hago una vida o me planteo aquí qué ha ocurrido. Y entonces no quiso hacer una biografía, Ujú, está haciendo todo el curso una diferenciación entre lo que es una biografía y lo que es una vida. Entonces, la vida de Lacan, creo que lo dice en este capítulo, pero no estoy segura, es que coge el término de vida de algo muy antiguo, no biográfico, no una ujú, biografía, sino de la singularidad, como se ha dicho antes, y de haciendo hincapié en la singularidad de Lacan. No sé si aquí cita ya en su modo de goce, en Sí, esta aquí ya clase, lo va a citar en el ahora. modo de goce, en el modo de goce que tenía Lacan, es muy interesante. Dice que para los analistas la biografía no se puede hacer, una biografía de un psicoanalista, porque un análisis la cambia, no es una cosa fija. Y entonces está en esa, presentándonos un poco lo que va a él a hacer con la vida de Lacan, con todo el curso este. Sí, Laia, perdona. Que de alguna manera también quiere hacerlo vivo, Sí. sí, sí. pero está buscando de qué manera. Además, es importante lo que dijo Lili, porque hay un punto ahora no recuerdo si es de la opinión ilustrada o del curso, donde habla, Miller habla de su esfuerzo al trabajar los conceptos lacanianos, tratar de universalizar su enseñanza, él habla de haberse encargado de hacer pasar a través de la escritura lo que se podía leer de lo que Lacan decía. Y a mí me parece que es importante lo que se podía leer, ¿no? Y también a través el hacer pasar a través de la escritura. Entonces es algo que va a trabajar también en el Serial 1, en el capítulo 1 del Serial 1, cuando habla de la transmisión oral y de la transmisión escrita, ¿no? Aquí hay un forzamiento, digamos, del dicho a lo que se puede hacer pasar a través de la escritura. Me parece que es importante. Claro. El concepto que Miller nombra, que le nombran estas alumnas, es difamación. La difamación que ha sufrido Lacan y que ellas le reclaman restaurar. Mm, Entonces, cuando Miller se plantea si tiene que hacerlo un hombre ilustre, la respuesta es que no puede. No solo porque eso implicaría, como decía antes, un lugar de sujeto supuesto saber, que no es el que Lacan quiso tomar. Por eso decía que habría que pensar desde la escuela si se ha tomado, pero Mm, también porque para ser un hombre ilustre hay que gozar de fama en vida y tras su muerte también. Y eso justamente es mala fama lo que se nombra aquí, ¿no? Eh, en la página 9, Miller se pregunta qué sería entonces vida de Lacan. ujú, Dice justamente que lo que caracteriza a Lacan es el analista y que no hay un universal de analista. Entonces, por ahí tampoco se puede tomar. Lo nombra como un caso singular y que no responde a una regla general. Y dice que es paradigmático por su diferencia. Aquí en la página 9 habla de excepción, pero justamente eh, dudo de la palabra excepción porque no es lo mismo que único. Aunque él se nombra como queriendo ser el otro a pesar de la ley, que por cierto frase que dice Miller que será la que va a guiar. Hola Paco, Buen día. hola Paco. la que va a Disculpa. guiar esta Disculpa. frase, la que va a guiar todo el curso completo. Entonces, cuál frase que me he perdido, Laia? queriendo ser el otro a pesar de la ley. Sí. Entonces, claro, ¿cómo pensamos esta frase sin ser excepción
Siendo único, Miller lo nombra paradigmático. Te la tenemos que perfilar un poco quizá o nos la va a ir perfilando Miller, ¿no? Miller dice que el propio Lacan se asume como transgresor y delincuente, como intolerante, pero que en el fondo es un modo de gozar. Estamos en la página 10. ¿Vale? Yo querría decir que es más del lado de lo inimitable que no del lado de un ejemplo. Ujú. ¿Vale? También dice que no fue temerario, sino prudente, fue astuto, auténtico, un camaleón. Sí, sobre este punto hay algo que quisiera destacar, ¿no? Hay un momento donde Miller dice, no hay analista ejemplar, Mm. ¿no? Eso va en sintonía con no hay un para todos, es decir, el analista tomado uno por uno, ¿no? En las vías de la singularidad. Em, y Miller hace énfasis en esto, ¿no? Va a decir, Lacan es un caso singular, una excepción. Yo creo que habría que preguntarse si lo singular es la excepción, es ser excepción, o si habría otras modalidades de la singularidad, ¿no? En todo caso. Porque el punto que tú señalas, Laia, a propósito digamos, de la posición como paradigma, ¿no? Miller lo nombra, dice, es un caso paradigmático diferente de todos los demás, pero que aclara precisamente en su diferencia misma, ¿no? Y dice, Lacan quiso ser una excepción. Allí es donde entra con algo que no deja de sorprender un poco. Dice, su eslogan era que él mismo había forjado, el que él mismo había forjado para el neurótico. Todos salvo yo. En ese sentido estaría, no sé si ustedes lo comparten, en la posición de ayuno que no esté castrado. Una vida dedicada a querer ser otro a pesar de la ley. Esa sería esa vertiente. Pero más adelante va a decir que su rebelión contra el para todos X no dejaba de tener alguna afinidad con la de las mujeres. Y justamente eso, en lugar de la excepción, no puede ser. Así es. Entonces, en ese sentido, en lugar de la excepción, queda fuera, ¿no? Es decir, la excepción en las mujeres son todas excepcionales, ¿no? No habría un conjunto y una posición de excepción, ¿no? No, Entonces creo que... son todas excepcionales, no, no hay ninguna excepcional. No hay, es que Mm, no se mm. atiende el salirse del grupo porque no hay grupo. Claro, es fuera de la cuestión del grupo, ¿no? Entonces me parece que es importante darle una vuelta a esta posición, ¿no? Eh, tanto en su vertiente, Lacan quiso ser una excepción, como el punto en el cual se revela precisamente contra el para todo X, ¿no? Es que rebelarse contra el para todo X ya es tenerlo en cuenta. Claro, claro. Ya sigue siendo posición masculina. Sigue siendo Mm, excepción. mm. Pero precisamente allí, cuando Miller aclara lo del a pesar de la ley, ser un otro a pesar de la ley, en la parte a pesar de la ley, que es cuando Miller dice se confiesa un transgresor, y pone el ejemplo aquel de los semáforos, muy divertido, ¿no? Dice, su a pesar de la ley no era solo una fórmula, era una intolerancia pura y simple a la señal de stop. Me parece que sacarlo de la fórmula nos haría estar más cerca de lo que se trata en el caso de Lacan. Si se quiere Sacarlo sacarlo de aquí. sacarlo de la fórmula, digamos, no reducir el a pesar de la ley a una fórmula, no reducirlo Ujú. a un ir en contra de, que Mm. es lo que destaca Laya, ¿no? Sino pura y simple señal, una intolerancia pura y simple a la señal de stop. Lo va a decir así, ¿no? Y allí localiza lo que dice surreal, el de Lacan. Entonces me parece que es un punto. Y luego está al final de la clase una diferencia bastante grande con el libro que ha mostrado antes Teresa, porque en la clase traducida Miller habla, lo leo literal, Ujú. Página. 12 la última. Mm. Los dos últimos párrafos.
después de decir que Lacan era un camaleón, dice, hay que tomar el mercado tal como es, hacerlo mejor con lo que hay para hacerse comprender. Ujú, Frase que en el libro, en vez de para hacerse comprender, dice para alcanzar tus fines. ujú, Pero sigo. Lacan, en el fondo, siempre practicó esta doctrina, además de la referencia a Leo Strauss y su obra La persecución y el arte de escribir, que designa exactamente su método metonímico. Dos puntos, que es lo que interesa leer. Hay lo que hay que entender y que no se dice porque decirlo sería provocar la represalia del otro grande, del otro del poder. Así hay que hablar entre líneas para ser entendido por aquellos que deben entender. Este es el penúltimo párrafo. ujú. Y el último párrafo habla con una especie de dirección del curso que quiere tomar en el curso Miller, que es de la sombra conducir al sol. Pero en el libro toma Ujú. otra fórmula. José. Sí, en el libro la fórmula que toma también habla de entre líneas, dice, se habla entre líneas de modo que solamente sea oído por aquellos que deben oír. Y cuando nadie debe oír nada, no se dice nada. ¿Sobre qué se callaba? Sobre aquello que, siendo bueno para él, no lo era forzosamente para los otros, seguramente no para los otros. Cuando conversaba un poco con Laia a propósito de esta diferencia, lo que aparecía para mí como una pregunta es si esta preocupación, digamos, si este callar era para salvaguardar al otro, ¿no? Porque podía ser dañino para el otro. Porque, perdona, José, para Andrés y para Gloria. Miller hace Sí. primero el curso oral. Nosotros lo recibimos transcrito al francés y lo traducimos, pero luego aparece publicado esto del que solo es una clase. Lo demás Ujú. ya no lo he publicado nunca más. Bueno, Por es eso, una por clase eso con no queremos. modificaciones. Y entonces hay modificaciones aquí, pero esto es posterior. Pero entonces no sabemos si lo que quiere decir aquí lo oculta, porque aquí sí que se pregunta qué se calla, pero aquí dice de la sombra a la luz. ¿Se entiende la pregunta, no? Además que cuando se pregunta qué se calla, dice sobre aquello que siendo bueno para él, para Lacan, no lo era para los otros. Planteado así, reenviaría, me parece, a la cuestión moral, ¿no? Saber qué es lo bueno para el otro. Sí, la cuestión Y ética, ¿no? O sea, sería un poco una cuestión ética ahí, ¿no? mm, Es que hace una diferencia justamente entre ética y moral. ahí es donde está el problema. Si es moral o es ética. Y eso es un poco sorprendente, lo diría por lo menos para mí, que cuando se va al curso, esta parte de lo que se calla no está planteada así, pero está planteado lo siguiente. Por ejemplo, es una cita, ¿no? Por ejemplo, no hallaréis nunca en Lacan la doctrina de la sesión corta, que nosotros sabemos que practicaba. Hay la reafirmación de lo que se llama en la tradición analítica el principio de abstención, como regla, como ley. ¿Lacan lo respetaba? No. Y hay lo que no ha sido dicho por Lacan sino entre líneas. Y es lo que con el curso de este año quisiera poner al día para citar otro adagio clásico, de la sombra conducir al sol. Entonces, por un lado está la pregunta, ¿qué es lo que se calla? Y lo que siendo beneficioso para él podría no serlo para el otro. Y en el otro texto lo que está es que no ha hecho doctrina de la sesión corta. Es decir, que se ha callado, digamos, la doctrina de la sesión corta, ¿no? Que no obstante la practicaba. Es decir, de un lado la práctica y del otro lado la doctrina, ¿no? Eh, pero que por lo menos para mí introduce la pregunta de la vertiente del cual está el entre líneas, ¿no? Que Miller se propone hacer conducir al sol, eso que fue dicho entre líneas, me parece que es la vertiente del curso. Pero en el texto dirigido a la opinión ilustrada, se calla, digamos, el entre líneas. Y es una cuestión que a mí me lleva a preguntarme no solo por qué se callaba Lacan, sino qué se calla Miller.
Ha pasado un tiempo entre que se dio este curso y que se editó el libro para la opinión ilustrada. Ujú, No tenía mucho problema él en dar los cursos a, sobre todo, la gente de la EOL para que lo establecieran y lo publicaran. Pero con este no quiso. ujú, Y con el Serial 1 tampoco, con la obra de Lacan. Esto es realmente una guía para nosotros cuando vayamos leyendo el curso porque es completamente, tenemos que ver qué pasa con esto porque el final, por ejemplo, no hallaréis nunca en Lacan la doctrina de la sesión corta, donde está diciendo que hay que hablar entre líneas para ser entendido por aquellos que deben entender, dice eso, que sabemos que practicaba, hay la reafirmación de lo que se llama en la tradición analítica el principio de abstención como regla, como ley. ¿Lacan lo respetaba? ¿Alguien puede ampliar eso? No. No, dice Miller, no lo respetaba. Y ujú. hay lo que no ha sido dicho por Lacan, sino entre líneas. Y es con lo que el curso de este año quisiera poner al día. O sea que él intenta poner al día lo que Lacan ponía entre líneas. Exacto. Y en el texto este que escribe después, en el libro este, dice precisamente lo contrario. Pero perdona, se callaba, pero al mismo tiempo era conocido por todos que practicaba. Es el Sí. acto. Yo Quiero creo que decir está la que dimensión del acto. quiero decir que justamente lo que creo que se cae, lo que creo que se cae a Lacan es hacer doctrina. Ujú, Nunca en Lacan, no hallaréis nunca en Lacan la doctrina de la sesión corta. Ujú. Luego está la reafirmación de lo que se llama la tradición analítica del principio de abstención, como regla, como ley, pero él lo hace. Y luego está la cuestión de la ética, que no moral, de hacer algo que para él es bueno, no tanto para los demás. Y luego está el punto de callarse. Quiero decir, no por buenismo, sino por no intromisión, por no hacer de eso una doctrina. Luego, si se ha tomado, se ha tomado. Es Se que se ha entiende lo que tomado como una planteo? doctrina. ¿Se entiende lo que planteo? Sí, 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 se ha tomado como una doctrina. Lo de la sesión corta está claro. Lo de la regla de la extensión pone alguien un ejemplo o algo. ¿De lo que es, digo? No, no. La regla de la abstención sería no colocar nada del inconsciente en una sesión, del inconsciente del analista. ¿Estamos de acuerdo con eso? ujú. Lacan lo respetaba y esta Sante, Miller dice no. Ujú. Yo creo que, es que cuando dice es que le daba igual, Es que le daba igual. porque ahí Es que, es tenemos que, toda la... es que el Es que, acto, que yo creo que es lo que está en el fondo de la cuestión de la práctica, ¿no? Es decir, el corte como acto, ¿no? El acto precisamente no cae del lado ni de la doctrina, ni de lo que se puede decir, digamos, ni de la abstención. Me parece que es allí donde yo lo puedo pescar un poco, ¿no? Esto fue motivo de un debate cuando estábamos con una clase con Lito, en Ujú, el que yo le decía a Lito, digo, Lito, ojo, el corte es el corte, el tiempo de ver, hablando del tiempo de ver, ¿del analista o del analizante? ¿O es claro, el analizante el que hace el corte? ujú, ujú, claro. En el libro sigo insistiendo y así pues se habla entre líneas de modo que solamente sea oído por aquellos que deben oír. Hasta ahí está igual. Y cuando nadie debe oír nada, no se dice nada. Ahí no dice lo mismo que en el curso. ujú, Dice, ¿sobre qué se callaba? Sobre aquello que siendo bueno para él, para Lacan, no lo era forzosamente para los otros. Seguramente no lo era para los otros. Aquí esto ha cambiado, porque aquí dice que va a decir todo lo que se ha callado. Dice, me vi en esta imagen grecorromana una vez más. Lacan haciendo de Alpócrates, desnudo como Eros, el índice sobre los labios me mira.
obedezco a Dios y me callo. Y el sello de Spinoza, al final, ¿no? No sé si se ve, ¿se ve? Y para remarcar eso que calla, al menos yo lo pienso así, este, aparece después del sello de Spinoza un comentario que dice que los otros capítulos serán publicados en una revista y después no se ha publicado nada más. Mm. En la costra bien, no en Ujú. cualquiera, ¿eh? Así es. Lo hemos Entonces, investigado y no se ha publicado nada en absoluto. Yo soy partidaria, porque con Miguel muchas veces empieza a dar vueltas y se pone a decir una cosa y luego dice la contraria y luego no sé qué y luego se pasa no sé cuántos y tal, para colarte una frase. mm, Eso lo hemos visto sí, sí. en un montón de textos ya de la ultimísima. Yo soy partidaria de que nosotros somos pocos, quiero decir, no va a pasar nada, la escuela si lleva otro ritmo y va a otro ritmo, pero que nosotros sí que deberíamos ir desvelando, o sea, hacer más caso a esto. Quisiera poner al día para citar el adagio clásico de la sombra conducida al sol. Ujú. Ujú. A ver qué No, supuso porque, Lacan, ¿no? porque es que aquí ya no hay nada más que decir. Nada, nada más que No hay decir. nada más que decir. En el curso sí. El curso no para. Y además, yo creo que a Milera hay que leerlo y escucharlo siempre muy abierto a ver qué va a introducir, porque es que no para. Ujú. Si cuando te haces una idea fija, si lo escuchas bien, te lo desmonta en la clase siguiente. O introduce una sutileza que lo gira todo. Entonces, ante esta prudencia y esta astucia, quizá Paco puedes tú a lo mejor decir algo más, porque a mí no se me ocurre. Como un hombre que es tan atrevido, Lacan, ¿eh? Ya no hablo, Miller también, dice esto, y como Mider, que es otro hombre muy atrevido, dice esto. Hombre, a mí se me ocurre decir así, pero a bote pronto, sin haberlo reflexionado, que atrevido no siempre es imprudente. Mm. Yo Sí, creo que esa correcto. diferenciación, eh, porque la imprudencia es cuando no se tiene en cuenta al otro, que es justamente lo que decía antes. Antes decía, cuando veo que el otro no va a entender o no escucha, no, etcétera, etcétera, pues se calla. Pero no porque lo que se calle no sea importante o no sea verdad o no tenga ganas de decirlo, sino porque sería predicar en el desierto. Entonces ahí está un poco la prudencia, ¿no? Y la espera, y la espera. Esperar que el otro esté receptivo, porque si no incluso contraproducente. No, es que no, yo creo que yendo un poco más allá, Paco, no es solamente que es arar en el desierto, es que incluso dice, hay lo que es preciso hacer o ir sin decirlo, porque decirlo sería provocar la ira y la persecución del otro. Ujú, sí, exacto. Es aún más contundente, ¿no? Sí, Entonces, sí. esa vía del medio decir, me parece, es la vía, la parte de la astucia, Mm, ¿no? En la cual las sí, cosas sí, se pueden medio claro. decir y algunos oyen algo y en fin, ¿no? Pero luego está el punto donde ya no se trata más del medio decir, sino que hay que callar, Ujú, por decirlo así, ¿no? Es decir, ese obedezco al Dios y me callo, me parece que deja abierta una vía que no es ya la vía del medio decir. no. Sí que me parece que va más como a la cuestión de lo real, lo diría así, ¿no? A mí Bueno, me gustaría, lo has dicho, perdona, Paco, perdona, no, perdona, después de ti. en el no decir ya hay una especie de convencimiento de lo inoportuno de decirlo, ¿no? Porque cuando se dice a medias, hay todavía una cierta esperanza de que algo pueda coger, algo pueda anudar con el otro, ¿no? Y si a Sí. medias, pues entre líneas, etcétera. Pero cuando llega la convicción que mejor callarse que hablar, yo creo que para mí, es una medida muy sana por parte de Lacan
porque si no entraríamos lo que vemos aquí en la vida cotidiana, ¿no? Fuera ya del análisis. En la vida cotidiana que siempre aparece el tú más, ¿no? Y eso es el infierno. Mm. Teresa, ¿qué ibas a decir? No me acuerdo lo que iba a decir, pero sí que quisiera señalar que en esa que hemos estado indagando, a mí, claro, a mí me ha creado, a mí la ultimísima me ha creado una crisis muy grande. A mí me hace, ya lo repito muchas veces en las clases, plantearme qué es el psicoanálisis y qué es un psicoanálisis, y qué es el psicoanálisis y qué es el inconsciente. Son dos preguntas que yo las tengo ahí desde que está la ultimísima fuego. Entonces, me he ido a buscar otras referencias. Tuve un intento, bueno, tuvimos varios intentos con la ultimísima, una fue los nudos, que ya no sé cómo al final, no me acuerdo, pero se desecharon porque no era el camino. La otra fue la filosofía. Yo particularmente ahí me puse un poco combativa diciendo que toda la cuestión filosófica que rodeaba a Lacan o la que se querían volver a Lacan o toda la historia con Lacan me parecía muy del consciente. Por eso digo que mi pregunta abierta es y muy, muy importante para mí porque yo llevo muchos años ejerciendo, que es el inconsciente y me parecía la filosofía muy del consciente. Entonces, yo creo que estas cosas que quedan ahí no soy la única. Yo recuerdo cuando Carlos Curado fue el primero que dijo, yo cuando leí la ultimísima, se me cayó todo encima. Dijo, Me dio angustia, sí, sí. y dice, me dio mucha angustia, no se pudo recuperar hasta no leer sutilezas analíticas, que va como y dando cada concepto Mider muy... O sea, sí que ha habido como una caída, ¿no? Hay una caída, pero una caída no sé de qué. Esa es la cuestión, ¿no? Como decir, bueno, a ver si estamos aquí haciendo en toda la escuela, que vale bien, tiene su forma de andar, tiene su forma de ser, tiene su forma no sé qué, pero a ver si qué estamos haciendo ahí de crear una doxa, ¿no? De crear una doctrina justamente de alguien que no quería crear una doctrina, porque lo vamos a ver en casi todas las clases, cómo se negaba a Lacan rotundamente a que se le pusiera como profesor, a que se le pusiera como en el lugar del sujeto supuesto saber y tal. Entonces yo me fui a buscar referencias diferentes y me fui ni más ni menos a algo que está muy demonizado en la escuela y es la ciencia. Pero la ciencia, la verdadera ciencia, no la pseudociencia. Y me he dado cuenta que en la ciencia, que aún sigo, sigo en la ciencia. En la ciencia, todo el avance de la ciencia ha sido un avance muy de medio decir. Ha sido un avance donde a la gente le ha costado la vida. Los han crucificado, los han Sin quemado en las embargo, hogueras. gira, sí, sí. Pero es que no os penséis que eso ya se ha pasado. Sigue exactamente igual. En los ambientes que tengo acceso, que son difíciles, que son científicos, ahora ya está toda la física, está totalmente en cuestionamiento y está toda valorándose de otra manera y no tenemos ni idea nosotros, porque nuestros profesores no sabían de esto. También está el medio decir y también está todo como con miedo. Hay miedo, a que el otro, a la reacción del otro. A veces la gente piensa que es un miedo al otro de la religión, pero no lo tengo claro que sea el otro de la religión, ¿eh? Entonces me fui ahí. Entonces, los dos textos, los dos cursos que Miller oculta son Vida de Lacan y la obra de Lacan. Lo otro pues, lo pueden estudiar y lo pueden dar en cualquier escuela, en cualquier sitio, están editados y están por ahí totalmente públicos. Bueno, en italiano el Serial 1 se puede dar. En italiano se puede dar el Serial 1, pero no está traducido a más lenguas. Nada más. También tener en cuenta que cuando Lacan hizo el prefacio
a los escritos lo hizo en inglés. La edición inglesa, sí. No que son los que menos sabían entonces de nada de Lacan para meterlo. Entonces, sí que hay estos dos libros que tienen. Y lo que llegamos, a eso yo quiero mantenerlo abierto en este curso, por lo menos en los dos. Lo que llegamos a ver al final al final de Sutilezas es que había una apuesta de Lacan por lo trinitario, ¿cómo lo dices tú? Por lo Sí, trinitario es, ¿no? sí, sí, sí. Y una ida de Miller hacia la unicidad, que es ahí del uno. Lunarismo, sí. ¿Eh? Entonces, eso está ahí. Hablando con Goyo y a veces también pensando, creemos que Lacan se dio cuenta ¿De qué? de que lo trinitario, que eran los nudos borromeos, Vale. toda real, simbólico, imaginario, todo esto, entonces le llevaba a algo que no podía salir de lo que existe. De hecho, Al lo final, dice en lo el que Serial es o lo que 1, existe. ¿Qué? en el Serial 1, en el capítulo 3 o 4, creo que es el 3, Miller va a decir que RSI, o sea, lo simbólico, lo imaginario y lo real, son registros de lo ontológico. Y el curso, el Real, Serial 1, simbólico y real. No, perdón. imaginario, simbólico y Imaginario, real, simbólico y real. Los tres. son ontológicos. Y luego a lo que está intentando dar consistencia en el Serial 1 es precisamente a la existencia, ¿no? Entonces, eso para tenerlo allí. Ahora, con esto que revisábamos, ¿no? De no hay doctrina de la sesión corta, que no haya doctrina de la sesión corta no impide que haya práctica de la sesión corta. Y a mí me parece que eso reenvía a un asunto que tiene que ver con la transmisión y que tiene que ver con algo que también está en la primera clase del Serial 1. Yo lo pongo allí a ver si a ustedes les parece, ¿no? Miller habla de lo que comparte la comunidad de experiencia de los psicoanalistas, ¿no? Lo que comparten con con el enseñante. Mm. Y dice, la experiencia de los fenómenos analíticos, eso es lo que comparte. Luego les cito, entonces, que esos psicoanalistas no entiendan nada de lo que está en juego allí es una cosa. Que lo consideren al revés y lo conduzcan a impases, en el fondo poco importa, porque no obstante están en contacto con aquello mismo de lo que se trata. Es decir, ¿De lo si que es qué? habría ¿De lo con, que es a- qué? con aquello mismo de lo que se trata. Ah, ya. De lo que se trata es un término que ya tiene fuerza. Es Mm. la forma que ha encontrado Miller de referirse a lo que se hace en un análisis, ¿no? Em, entonces, ¿por qué me parece que esto es importante? Porque creo que el entender o el no entender, al final sigue estando del lado de la doctrina. Mientras que el estar en contacto con aquello de lo que se trata, no es necesario decirlo, ni siquiera medio decirlo. Es una cuestión de la experiencia, como puede ser lo que, eso que se sabe a pesar de que no había doctrina, ¿no? Que es que Lacan practicaba las sesiones cortas. Es decir, era la experiencia de sus analizantes con la sesión corta lo que hizo que la gente sepa que Lacan practicaba la sesión corta y que esto haya perdurado de alguna manera en la escuela. Me parece que por allí Perdona, por hay... eso también, por eso también puntualizaba mucho la diferencia entre la clase y el libro con la Ujú, frase de hacerlo mejor con lo que hay para hacerse comprender, que en el ujú, libro es para alcanzar tus fines, ya no está la cuestión de la comprensión ahí. claro, Ha eliminado la comprensión, justamente. la comprensión estaba en el curso Sí, sí. y luego elimina el hacer comprender, no publica eso que iba a publicar y lo corta tajantemente. Dice, ¿qué es lo que hay que callar? ¿No? Ujú. Entonces me parece que como un movimiento, como en esa tensión que hay entre la traducción
y el texto dirigido a la opinión ilustrada ya nos muestra algo de lo que está en juego, ¿no? No es más solamente la cuestión del medio decir, no es aclarar, esclarecer el medio decir, solo. Es decir, sería algo más del orden de lo que no se puede decir. Lo que no Pues se con puede esto, decir, y pregunto, ¿y también lo que no se puede explicar? mm, Mm. Seguramente. Sí, sí. Porque al final lo que elimina, si lo vemos así, si vemos el texto escrito, cuando digo el texto escrito me refiero al de la opinión ilustrada. El otro es oral, ¿no? Es la transcripción de una enseñanza oral. Cuando vemos el texto escrito como posterior a la enseñanza oral del curso, lo que aparece es que elimina esa frase que dice de la sombra conducir al sol y elige callar y pone allí el caute, además de Spinoza, ¿no? Como prudencia. No es como una advertencia, ¿no? No sé si se puede leer así un poco, pero como una advertencia de decir, eh, no, esto que quiero traer al sol no puede ser escuchado todavía, puede desencadenar un problema con el otro, ¿no? Que es a la prudencia a la que nos invita. ese otro, para ti, José, se refiere, ¿tú crees que se refiere a la escuela o se refiere al otro de la ley social? ¿A qué se refiere? Yo creo que, no, bueno, para Porque, mí, porque Lacan no tenía mucho miramiento. mm, Cuando le daba por ahí, cogía y disolvía y ya está. mm. Yo creo que hay algo, hay un pie puesto en la cuestión de la escuela, sin duda, aunque se dirija a algo más amplio. Me parece que hay algo en la escuela porque si no, este sería un texto de uso, digamos, de uso privado, ¿no? Nosotros hemos tenido al menos la prudencia cuando decidimos dar el paso de emprender la lectura del curso, de hacerlo privado. Por eso es privado, Andrés. Mm. ¿Eh? Pero Es yo creo decir, que prudencia es una palabra, no sé si es en el siguiente capítulo, de la cual rechaza, ¿no? Lacan, creo que es una de esas palabras que no invita a ser prudente o qué. No, no, aquí dice no. muy claro, aquí lo dice muy claro. Lacan no era provocador, nunca desafió, por ejemplo, al otro político. No era temerario, sino prudente. Y eso Mm. conlleva una práctica constante de la astucia. Ujú. Y Recuérdese, aquí, y aquí, perdona José, justamente lo que dice es, ¿En qué página? esto en la traducción en la 11 y en el libro dice, en el libro en la 60, en lugar de estrellarse contra la masa de los prejuicios del gran otro, más vale tenerlo en cuenta y rodear el obstáculo para alcanzar tus fines. La astucia es necesaria para quien ha tomado la medida de sus fuerzas y de las del otro, y no se rebaja al ladrar contra el cielo. Ujú. La astucia a través de la prudencia, ¿no? este Sí. punto de la prudencia es un punto importante que aparece posteriormente en la conferencia, se lo voy a decir así, en la conferencia de Madrid. La de Madrid, cierto. Miller ha hablado de su posición respecto a la prudencia, ¿no? Y allí hace una diferencia entre la prudencia burguesa y la prudencia aristotélica. Dice Mm. que hay dos sentidos distintos de ese término. Y la posición de Miller es, la prudencia exige actuar sin prudencia en ciertas circunstancias, ¿no? Me parece que es importante, este, porque en ciertas circunstancias también quiere decir que ha medido de alguna manera sus fuerzas y las del otro. Se puede leer una cosa con la otra, ¿no? Pero, José, ahí estoy hablando de la prudencia burguesa. Sí, lo dice textualmente. Le puedo buscar la referencia, a ver Ujú. dónde está. Y Habla la, de, cuando habla, bueno, les voy a contextualizar esta frase. ¿Se acuerdan de todo el tema de la conferencia de Madrid, no? Mm. Entonces dice que lo difícil, quizás lo más difícil para mí en la noche del sábado al domingo, no fueron las palabras de los que escribieron, sino las no palabras de quienes no escribieron, de quienes no me defendieron
está otra vez enlazado con la defensa de Lacan, que es con lo que abre el capítulo, Mm. este, y está enlazado con los que callan también, ¿no? Pero bueno, ese es un comentario mío. Sigo leyendo, ¿no? ¿Dónde estaba mi gran amiga fulana de tal? ¿Dónde estaba mi gran amigo fulano de tal? Finalmente se levantó Jorge Chamorro, sin contactar previamente conmigo. Tampoco Lito Matusevis lo había hecho recientemente. Así, Chamorro se levantó y estuvo contento, y estoy contento de decirle que aprecio enormemente su carta, su coraje y su inteligencia, sobre todo por entender que en ciertas circunstancias la prudencia exige actuar sin prudencia. El término prudencia tiene dos sentidos distintos. La prudencia, en el sentido de Aristóteles, exige actuar sin la prudencia burguesa. Y luego tengamos en cuenta también, creo que esto es del Serial 1, porque ya tengo los dos cursos mezclados, donde habla de hablar diciendo lo contrario, pero colando lo que quieres decir. ¿Os acordáis? Eso es más de ¿Dónde lo, es eso? eso es más el comentario sobre Leo Strauss, la persecución y el arte de escribir. Mm. Ese es el texto de Strauss, Claro, pues ya los tengo mezclados. Que Que Lacan esa trae y Miller también. Por eso digo que esa referencia está ahí. Mm. Ujú. Sí. Perdona, José, ¿puedes repetir la página y el texto de lo que acabas de citar, de esa diferencia entre la prudencia No hay, burguesa no y hay analítica? página, porque es un texto que no está, hasta donde yo sé, no está publicado. Solo Ah, está la transcripción que circuló con la paginación que le habrá dado cada quien. Pero pero te puedo eso, repetir Pero sí, estás esto, hablando ¿no? de la conferencia. La conferencia de Madrid, sí, La también está conferencia de Madrid, Paco, la tienes en el blog que hicimos sobrevolando la Can Sobrevolando cotidiana. la can cotidiana. Ahora te mando luego el enlace. ay, por favor, sí. Me Ahí parece tienes muy toda la interesante, transcripción me que la parece, pidió, incluyendo las que Miguel intervenciones. la pidió. sí, me parece muy interesante esa diferenciación, ¿no? Ujú. Porque incluso en la práctica analítica, ¿no? El acto cuando va a intervenir o comentar o no comentar, ahí se juega la prudencia, pero casi constantemente, ¿no? Ujú. Ujú. Es que Digo que no solamente la cuestión de la astucia, y eso es otra variante, eso es otra variante ya. me parece que es un término hegeliano. eh, y bueno, creo que aquí explora Miller un poco eh, de qué prudencia se trata, ¿no? Ujú. Por eso habría que interrogar esta prudencia aristotélica, en fin. ¿La Creo que algo prudencia decía. burguesa cuál es? Yo la verdad es que recuerdo cuando lo trabajé, recuerdo haber leído algo de lo que eso tenía que ver, digamos, ¿no? Pero ahora no lo tengo fresco. Yo, oyéndote, es el acto, ¿eh? Claro, claro que es el acto, porque además Claro, inmediatamente claro, después viene lo de Le Pen. Esta era una claro. conferencia convocada para hablar de Marine Le Es que en Pen, el acto no hay nada que decir. tristemente actual, ¿no? A veces la prudencia exige actuar sin prudencia, sin la prudencia burguesa. Me parece que sin la prudencia, ¿cómo lo diría? De la moral, con moralina, ¿no? La moral esto eh, victoriana más bien, ¿no? Mm, mm. Yo creo que se refiere a la moral del buenismo. Claro, claro. Es que Por está tu en juego. bien. Miren, lo que viene inmediatamente después es la cuestión de Marine Le Pen. Y dice, hay un pequeño libro del cardenal Mazarino dirigido a los políticos que empieza diciendo, atención, si tiene usted un temperamento colérico, debe tener cuidado de no expresarlo. Yo quería empezar mi discurso en un tono más tranquilo. Y dice Miller, tienen que perdonarme, es culpa mía, mi grandísima culpa. Es decir, con lo cual nos reenvía inmediatamente a la cuestión de la moral, ¿no? Oh, hay un trueno, ¿lo habéis escuchado? Un trueno enorme. Mm.
Sí, Los sí. valencianos, sí. Yo escuché el trueno enorme en Madrid. Eso sí fue un trueno En Madrid enorme. también. No. Es que esto también es una cuestión si ahora enfocar este curso que está como no autorizado, que está como en sospecha, ¿no? Bueno, que también yo os hablaba de la ciencia, pero a mí me comentó Goyo, que es muy amante de Nietzsche, que también hablaba del medio decir, Ujú. ¿no? Sí, sí. Entonces, también señaló mucho que estamos ante una nueva disciplina, que es el psicoanálisis. Por eso mi pregunta, ¿no? ¿Qué es el psicoanálisis? Una nueva disciplina. Que eso lo comenta Freud muy bien en Pulsiones y Destinos de Pulsión, que debe coger conceptos de otra, pero dándoles esto. Y yo creo que la línea nuestra, que deberíamos de comunicarnos entre nosotros, es la de las preguntas que nos suscitan estos dos cursos que no deja él que se difundan fácilmente. Yo he dicho estas, yo sé que, por ejemplo, hay otra que a veces lo digo, ¿no? A ver si alguien se anima a leer la conferencia esa de Levi Strauss y a leerla y comentarla rápidamente para ver, porque es de donde se saca él Lo Lacan, los real. registros de lo real, lo imaginario y lo simbólico. Mm. Porque la frase esa de que lo real, lo simbólico, imaginario y lo imaginario son de registro ontológico, eso es muy fuerte, ¿eh? Eso es muy fuerte. Me ha La costado frase, buscarlo. la frase del seminario 23 Sintón, de Lacan diciendo, lo real es mi sintón frente al descubrimiento freudiano, eso es muy fuerte, ¿eh? Las consecuencias de a dónde llega eso, no, aquí claro, hablamos de lo real como si fuera la madre, la aparición divina. Ya. Sí, Y a veces cuando se escucha a Miller como nombrar las palabras de Lacan, de que ha llegado tarde y tal, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, Teresa, de que se dio cuenta de que ahí se había metido con lo trinitario se había metido Miller lo un esboza sinsalido. en sutilezas analíticas, a la vez que hace la crítica, ¿no? Dice el término que usa es retrocedió hacia el 3, Retrocedió, dice. pero lo que está inspirado en el nudo es lo unario. Es decir, aún así dice que es lo unario. Pero a propósito de la pregunta de Paco, me quedé un poco dándole un vistazo a la conferencia, que en algún momento he revisado mucho. Ahora ya hace tiempo que no la miraba, ¿no? Y me encuentro con algo que a lo mejor nos da una pista sobre la diferencia entre la prudencia aristotélica y la prudencia burguesa, ¿no? A, ujú, a quien trae esa Montaigne y ujú. dice, hacia el final de sus ensayos, cerca del final de esa obra enorme, escribe este pensamiento, fuerte, potencialmente revolucionario. Cada hombre está sentado sobre su culo. Ujú. Esto supone la decadencia de la monarquía. La Revolución Francesa está ya en esa frase. Añadamos que esta frase es válida para el género humano, hombres y mujeres. Después viene todo aquello de la cuestión de la proctología, que recordarán quienes lo tengan fresco, Mm. ¿no? Pero después va haciendo una suerte de revisión de distintas posiciones, ¿no? Dice que hubo unos que fueron los que fueron a hacerle el examen de próstata, ¿no? Dice, la mitad del león me metió el dedo en el recto, lo dice así. Luego olfateó su dedo tras sacarlo y pronunció su diagnóstico. Esto no huele a una sublimación correcta. Después dice, segundo lugar, otros hicieron todo lo posible para no ser protagonistas del acontecimiento, para hacerse olvidar, pero en realidad su silencio era un elemento clave de la situación, como el silencio del perro de los Baskerville en las aventuras de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Su silencio equivalía al yo no lo conozco, de Pedro, cuando reniega de Cristo. Hubo una tercera categoría,
Bueno, aquí esta me pareció importante porque es lo que se calla, ¿no? Una tercera categoría, poco numerosa y tanto más preciosa por este mismo hecho, la de quienes ya no podían aguantar más la morgue populista de Leol, el franco desprecio hacia el Estado de Derecho, el apoyo infeliz, el apoyo al infeliz régimen venezolano de Maduro. Es decir, traigo esto porque me parece que la, algo de la moral burguesa, es decir, cuando hace esa crítica, eh, se cuela en la cuestión de la prudencia burguesa, ¿no? También es algo que escucho, no sé si recuerdan, lo trabajamos en algún momento, al menos para mí es vivido así. En un comentario, todo el mundo es loco, que Miller dice que lo habían entrevistado, lo habían invitado a una entrevista y llegó tarde y tal, ¿no? Y entonces cuando llega tarde, empieza, los otros no le dejan hablar, y entonces hay un momento donde se molesta y da un puñetazo en la mesa, ¿no? Y uno de los que está allí le recrimina eso. Dice, pero un psicoanalista, ¿cómo va a tener va a perder el Sí. control, no sé qué, ¿no? Y él dice, en ese momento dice, bueno, que no es esa la posición del psicoanalista, ¿no? Entonces, Mm. yo creo que venimos dando vueltas en relación a la cuestión del acto. Es decir, es como haber perdido quizás algo de eh, no sé si lo diría, si lo voy a decir como se me ocurre, como haber De la perdido esencia, ¿no? la esperanza de ser entendido, ¿no? Es decir, le queda el creer que hay una transmisión posible solamente por la experiencia. Sí, O al revés, igual se está pensando el acto, o igual se ha perdido del acto ese punto de lo no decible y Mm, que dan igual las consecuencias, ujú. que tiene que ser muy medido, muy Mm. adecuado, no o no, Claro. que no es Es lo que mismo que transgresor. hay cosas a las que hay que decir que no. Creo que esta es una idea que subyace de la Conferencia de Madrid. Ya está, más allá de las cuestiones ideológicas, teóricas, no sé qué. Cuando dice esto de, creo que lo dice en algún punto de no se podía soportar, algo así. Mm. Lo trabaja, mm, de hecho lo imposible de soportar. me parece interesante eso. Mm, Porque allí habla, eh, bueno, habla de la monstruosidad de la guerra y todo esto, ¿no? Este, porque le habían preguntado cómo puede afectar, se lo preguntó Salomón, Luis Darío Salomón, cómo puede afectar en la clínica la ideología De, del analista. Y Miller responde, le voy a responder en tanto que judío. Otra vez, ¿se acuerdan que alguien le había acusado de hablar como judío, ¿no? Ujú. Y Miller pone este ejemplo. Dice, yo analicé a la hija de un nazi, una alemana que no era nazi para nada, una chica muy inteligente, una de las chicas más inteligentes que he conocido, muy culta en la filosofía alemana clásica, que me impresiona mucho, siempre. Por un tiempo de mi vida, no veía nada más importante que Kant, Schelling, Hegel. Ella tenía un conocimiento profundo sobre eso. Había sufrido durante la guerra. Finalmente, me hablaba muchísimo de los sufrimientos de los alemanes al final de la guerra, la monstruosidad de la guerra. Y lo soporté muy bien. No era para mí del orden de lo imposible de soportar, de ver. Una alemana considerando que los crímenes contra los alemanes habían sido el gran problema de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, allí viene hablando de eso, ¿no? De lo que puede soportar y lo que no. Pero luego habla de la cuestión de Le Pen y de la cuestión de Maduro, si yo no recuerdo mal, como algo que no había que soportar. O sea, frente a lo cual había que ser imprudente. Lo puedo decir, es lo que leo entre líneas de allí, ¿no? De ser prudente en la imprudencia. mm.
Yo creo que luego en el capítulo 2 habla de esto también, ¿no? En el siguiente capítulo va a ir por ahí también. Mm. Lo que está claro es que él coge y después de hacer, o sea, con este hace vida de Lacan, con este curso, y con el otro coge, con la obra de Lacan, era vida y obra de Lacan, ya está. Y coge y lo que hace es, le cambia el título, se va con Dichacha, lo llama el Serial 1, lo publica en italiano, hay una conversación clínica que no ha dado autorización para que se realice, para que se comente, Mm. y ahí queda, y se calla, Mm. y se calla, y se calla, y para mí, que es una de las cosas que no la tengo concluida, el último encuentro internacional de Todo el mundo es loco produjo un retroceso, porque de Todo el mundo es loco nos fuimos o sea, eso sería la ultimísima enseñanza de Lacan, A la nos última. lleva a la última, que es no hay relación sexual. Entonces, todo eso eh, yo lo veo que está ocurriendo y que, por lo tanto, sí que pienso que lo que pasa es que una prudencia tan grande con la escuela me extraña, porque es la escuela que ha creado él. Es una escuela que de alguna manera, ha tenido escisiones fuertes. Es una escuela que a él le tocó mucho la posición fueron Jorge Alemán y Siset y alguno más, y el italiano, que no me acuerdo cómo se llama, el Recalcati. italiano, de Calcati, que fueron lo que salieron. Precisamente, tanto Sisek como Jorge Alemán tomaron la vertiente de ponerlo del lado de la. Pero también había un toque político, iba a decir, porque claro, no era solamente del lado de la filosofía, sino como Recalcati, que no sé si sabéis, pero le dio por hacer algo con el psicoanálisis y los políticos, Mm. que se puso Miguel muy enfadado. También, también estaba ese espíritu en la izquierda lacaniana que él citó que le llevaba Jorge Alemán. Y sí sé, creo que también hay un toque de marxismo en todas Algo más que un toque. algo más con toque de marxismo en todo lo que hace. Entonces está la política metida ahí, pero claro, él acaba con la religión, porque el Señor uno tiene. Perdona, Teresa, ¿podéis repetir cuál era la posición de Recalcati? Se me ha escapado un poco Calcati hizo con el el ya. Partido Socialista italiano, hizo como una especie de como si dijéramos Una escuela. puso el psicoanálisis al servicio del Partido Socialista para los fines del Partido Socialista, lo que a mí le supo fatal. No, no estoy seguro si era el Partido Socialista, ¿eh? Pero creó No, una escuela, era una Sí. escuela, creó una era, escuela con era, era el, par- ideología. era el Partido Socialista seguro, creo, pero No se era una puede. escuela, era una especie de asamblea donde daba, o sea, prestaba el análisis para que las personas de ese partido tomaran poder. Mm. Algo fuera de ética, claro. Les hago una pregunta. Algo de esto que venimos hablando en relación a la política y estos psicoanalistas, ¿tiene algo que ver con la creación de Sadig? Claro. Porque, Claro, eh, claro, Sí, sí, se creó claro. en Madrid. Fue la respuesta de El año Miguel cero, Mm. fue Sadik. La respuesta al En Madrid, impasse fue En Sadik. Madrid claro. él creó Zadig. De aquí lo llevaba, ¿cómo se llama? El que lo lleva de aquí de Valencia, de España, que no me acuerdo, este madrileño. ay sí, es Cane- argentino Claro. también. Canetti, ¿no? ¿No es Canetti? ¿Cómo? No, Canetti, Joaquín Canetti. Sí, Canetti, es Canetti. Perdón, un minuto. Entonces lo llevaba él, lo llevaba él. Y cuando ya, en otro momento, no sé cuándo fue, en una de las conferencias esas que dio, que hemos oído,
dijo que Sadik había sido un fracaso. Canetti le pidió por favor que no lo disolviera. Dijo, vale, vale, lo dejo un poco en algunos, pero le quitó toda la importancia que podía tener. Hay momentos así en las creaciones de Mider, los CPCTs, dio un empuje y luego se fue hacia atrás. Ujú. El Sadik también, no sé cómo estará, pero a mí concretamente me han censurado textos, pero hace mucho tiempo que no he vuelto a escribir. Ahí para Sí, nada, porque se nada, convirtió en algo muy panfletario. nada, nada para Sadik. Entonces, eso venía a cuento de la intervención en el mundo, del psicoanálisis en el mundo, que él preconiza en la conferencia también de Madrid. Pero yo veo que una de las cosas que he ido concluyendo, o voy concluyendo con, bueno, concluyendo, quiere decir que está ahí elaborada, no sé, no me gusta la palabra elaborar, que va a dar más vueltas, es que tanta pasividad, como se decía en, bueno, pues ya lo entenderá, ya que se tome su tiempo, que no sé cuántos. No, eso es lo que se está diciendo que no. Que hay veces que el psicoanalista, el analista, debe dar un puñetazo en la mesa. Frente al analizante estoy hablando, ¿eh? Por eso de que dice, lo entiendan o no lo entiendan. Eso que dice, pero ellos están en contacto con de lo que se trata, va en serio, Sí, va en serio. cargarse el punto ese buenista puritano que se está colando. Mm, Él pone Totalmente de acuerdo. ejemplos, ¿no? Él pone ejemplos que es en el desencanto del psicoanálisis, pone ejemplo de las mujeres kleinianas, psicoanalistas kleinianas, ahí empieza a hablar de todos los movimientos que han habido después de Freud, y habla que había una que se cambia los muebles. Un día dice que tenían, en ese momento dice que tienen una relación mucho más directa con los reales mujeres psicoanalistas de la IPA que los hombres. Mm. Y se había cambiado todo el mobiliario de su consulta y dice, y nos podemos imaginar, tal y como se gastan estos, de los precios que cobran, cómo estaría de bonita. Y se pasa todo el día escuchando a los analizantes, patatín, 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 de su consulta. Y entonces la chica dice su nombre, llega un momento donde dice, me importa un bledo lo que diga usted de mi consulta. ¿De Eso quién? es una... Me importa un bledo lo que le parezca a usted mi consulta, dice la psicoanalista. Eso dentro de la IPA es una completa aberración, pero aquella se lo suelta. Entonces, muchas veces yo también lo escuché en una de las conversaciones clínicas de Barcelona cuando se hacían, que a no sé quién le dijo, por favor, haga lo que sea para que su paciente salga de donde está. Se Eso lo fue en dijo, no una está, en una conversación clínica. Creo que estaba, le dijo, haga algo. estaba, no sé qué, no sé cuántos, y claro, sí que creo que esto, pues va, va un poco dirigido a no tanta pasividad, sino en tener algo más, Bueno, ahí, vamos, poder... ahí se refería a una situación de estancamiento en la clínica del paciente, con el paciente, ¿no? Que el Sí. paciente no evolucionaba, claro. Sí, pero que eso se ha visto mucho, tú como yo has sido mil años al ser en el campo freudiano, en los casos como había una complacencia en que ya lo entenderá, No, 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 no. No, es que ya lo entenderá, quiero no, decir, hombre, lo entenderá. pero quiero decir que me parece que hay una diferencia entre la posición de ya lo entenderá a constatar que hay un estancamiento. Mm. Creo que muchas veces está enmascarado en el ya lo entenderán, porque no se hace nada. Ya no entenderá, ¿no? No se hace nada y entonces ahí sigue y sigue y sigue y a veces se ha visto como con más o menos delicadeza, yo para mí, en mi caso, con bastante delicadeza por parte del docente que ha venido, como en un momento determinado ha dicho, oye, ¿y esto qué? Me acuerdo concretamente a una que estaba ahí hablando de, no sé quién es, no sé quién, no me acuerdo quién no presentaba ese caso, pero da igual estaba hablando de lo que pasaba no sé qué y a qué dijo,
Y ella era una mujer, la verdad. ¿Y de qué goza ella? Ujú. Fundamental, la fundamental. ¿Y usted se lo ha preguntado? Ah, no. Ya la pregunta en la cabeza, pero no la decía. El analista, digo, Ujú. lleva la pregunta en la cabeza y no la decía. Entonces, yo repito, es una materia nueva en el mundo, irrumpe, que es el psicoanálisis, y entonces ahí hay que ver que a lo mejor hay de pantomima puesto que de alguna forma pues habrá que, no sé, por lo menos hablarlo si queremos. Yo creo que hay una tensión entre lo que es el acto analítico y lo que sería la dirección de la cura. Es decir, la dirección de la cura como dirección marca un vector. Habría una sucesión de fases para conducir a alguien de un punto a un punto B, para decirlo así, ¿no? Mientras que en el acto es sin certezas, digamos, ¿no? Sin cálculo. Es decir, si hay cálculo no exacto. Y yo creo que ese movimiento, leído desde lo que podemos llamar todavía con cierta prudencia la clínica, es pasar, digamos, de lo clínico, de lo que es universal o a lo sumo particular, a la singularidad. Y yo creo que allí de lo que se da cuenta es precisamente de eso, ¿no? En la dimensión del acto. No de lo que se puede decir, ni de lo que se puede medio decir, ni siquiera, ¿no? Sino cuando se trata del goce, este, se fracasa, digamos, ¿no? Por las vías del desciframiento, ¿no? Por eso el inconsciente, que en la pregunta de Teresa creo que hay un movimiento importante que va del inconsciente transferencial, descifrable, al inconsciente real, que se ubica en otro lugar, ¿no? Me vino cuando lo leí por primera vez, me vino como una especie de descanso en el prefacio, leer lo del si me creen el inconsciente real, que Sí. decía, que dice Lacan en el prefacio. Me vino como una especie de descanso de decir, bueno, pues claro, y que todo lo demás era un cuentecito, un cuento. Pues ahí está hablando, pues sale, resulta que esto es por esto significa, ya he entendido la interpretación, no sé qué, está un cuentecito chino, ¿no? Mm, Porque el inconsciente seguía ahí. El inconsciente es lo que se encuentra uno, sepa o no de lo que se trata. Eso que dice, los que tienen contacto y los que tienen contacto con de lo que se trata es del inconsciente ujú, en las sesiones. Puede que lo hagan bien, puede que lo hagan mal, pero ustedes ahí se apañan, señores, porque lo tienen ahí enfrente. ujú, Me sabe mal que, porque la idea era buena, hagan ustedes, presenten ustedes casos, no se metan en berenjenales teóricos, que es una máxima bastante repetida, no sé si en la EOL también, Analía y Lili, no sé si en la EOL también, pero aquí es muy repetitivo, presenten ustedes casos y no presenten nada teórico y no dejan, pero ojo, no dejan más que unos cuantos. Pues claro, la doctrina se ve. Bueno, mm, porque que eso es muy difícil, que sean unos cuantos los que puedan siempre eh, hacer eso y los demás a presentar casos. Y se vale bien, pero en el movimiento sobre cuando sale en la IPA, ¿no? No digo IPA, pero aún no era IPA. Estaba Freud vivo, las analistas contando los casos y teorizando sobre la sexualidad femenina. mm, Freud dice, yo no puedo escuchar a las mujeres porque soy un hombre, él, que había escuchado todas histéricas. mm.
Pero yo no puedo porque el continente negro y no sé 40.000 tonterías más porque se le ocurre una detrás de otra. Y abre todo un espacio para que sean las mujeres analistas las que puedan decir eso. No lo veo en la escuela, en los congresos, eso yo. Veo como que hay una, una- unos que están ahí que son los que tal y cual. Pero bueno, eso es un tema clásico de estas conversaciones y podemos avanzar el próximo día si queréis en la clase número 2, ¿no? Sí. Que Sí. es muy, muy interesante porque hay conceptos que también tienen. Laia, ¿estás ahí? No, Laia me dijo que tenía que retirarse. Me escribió que no quería interrumpir. Ah, pero tú puedes cerrar esto. Sí, 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 estoy grabándolo yo. Sí, sí. Pues entonces yo No, creo no, que... no estaría mal revisarlo. Voy a revisar para la próxima vez un par de textos que eso sí que están publicados. Ahora no recuerdo exactamente el título, creo que es Elogio de la... eh, ¿cómo era? Uno sobre la doxa y el otro es sobre la herejía. Creo que es Elogio sobre la herejía el segundo. Bueno, en fin, esa tensión que hay entre la doctrina por un lado y la herejía por otro, ¿no? Me parece que es importante quizás para esto que hemos ido trabajando hoy, ¿no? Mm. Sí, el otro día vi, y perdona la interrupción, esta No, vi, no. me la suscitó la José. Volví a ver por enésima vez el nombre de la rosa, y Ajá. la doctrina y lo que era herejía, supuestamente herejía. Esto vale y algo más, ¿no? Sí, eso y hacemos... Espera. Sí, bueno, ya. Bueno, no sé si hay alguna otra cosa. Mm. Andrés, dinos algo. Claro, es como que un poco intento también ubicarme con sus conceptos todavía. Estoy un Ya, poco ya. aprendiendo bastante. Sí, sí, sí. De dónde viene Andrés? De Ecuador, soy de Quito. Ecuador. Sí, pero estoy ahorita en Valencia. Sí, ¿Estás en Valencia? sí, Ah, muy bien. un poco. Deja de grabar y sigamos hablando, deja de grabar. Muy bien.